It was all very queer. But queerer things were yet to come. Siempre se podía dar conmigo en el cine de la esquina. A la gente como a mí le gustaban las películas oscuras y misteriosas. Casi todas eran películas de serie B, de bajo presupuesto, aunque había algunas con clase y con buen reparto. Pero todas tenían una cosa en común: vivían al límite. Hablaban de la vida en las calles, los personajes turbios, los policías corruptos, el amor fatal y la mala suerte. Los franceses bautizaron esta clase de películas. Las llamaron film noir, cine negro. Trataban del lado más oscuro de la naturaleza humana, del mundo como era en realidad. De niño, estas películas formaban parte de mi realidad cotidiana. No las analizaba, me veía afectado por ellas. Mi relación con ellas era emocional. La primera película que recuerdo y que tenía que ver con lo que veía cada día, me crié en Lower East Side, fue Force of Evil, de Abe Polonsky. Trataba de la lotería clandestina y de dos hermanos. Retrataba un mundo que no había visto antes en el cine y lo hacía de una forma muy sincera y abierta. Me crié en el mundo que reflejaban las imágenes del cine negro. Vida nocturna, gente bebiendo en los bares, jugando. La película se hace según el humor del que estés, las circunstancias que te rodeen, el modo en que está escrita la historia, la influencia que tenga sobre ti el guionista, los actores, etc. Y si todo eso refleja el peligro que hay en la vida, una constante de todo el cine negro, habremos conseguido una representación correcta de la ansiedad que provoca el sistema. You know, sometimes you feel as though you're dying. Here and here. Here. You're dying while you're breathing. Y de eso trata esta película, de cómo las circunstancias son cada vez más insoportables, pero hay que seguir soportándolas. El cine negro deja caer la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y la terrible respuesta que nos ofrece, la respuesta casi inaceptable es: por ningún motivo en concreto, por ningún motivo en absoluto. Porque el cine negro trata del error y de la confusión. Esa es la idea del cine negro. No sabemos lo que ocurre, pero sí sabemos que ahí fuera hay algo malo que controla los acontecimientos. Para mí, las grandes películas del cine negro son las que tratan del hombre caído, de una persona que se descubre atrapada en una red. Cuanto más lucha por librarse, más enredado se encuentra en la pesadilla. Detour pertenece a la primera hornada del cine negro. Nos proporciona la estructura por la que debe guiarse el cine negro. Hay un personaje que tiene un trabajo fijo al principio de la película y que también tiene una relación segura con una mujer. La mujer se marcha a Hollywood y el hombre decide reunirse allí con ella. Y así comienza un viaje en el que, casi como en un mito, lo recoge una especie de mensajero. Pero ese hombre muere en circunstancias misteriosas. Entonces el héroe adopta la identidad del fallecido, que es la decisión más desesperada que se puede tomar en el cine negro.
Detour es puro cine negro, en la medida en que es duro, sin miramientos. No hay nada que nos consuele. Entramos en el corazón de las tinieblas. Es un descenso al infierno, tanto visual como interno, del que no podemos escapar hasta que se acaba. Poco después, recoge a una mujer que por casualidad conoce su verdadera identidad y lo atrapa. You're a cheap crook and you killed him. For 2 cents, I'd change my mind and turn you in. I don't like you. Please open the door. Vera, open the door. Don't use the phone. Listen to me. Es un personaje que recorre una espiral descendente de la que no puede salir. And I'm gonna get even with you. Y cuanto más intenta cambiar la situación, peor se pone. Don't call the cops. Listen to me. I'll break the phone. En Detour, el absurdo puede llegar a ser total. Es absurdo asesinar a alguien con el cable del teléfono, solo tirando de él. En ese sentido, tiene algo de los hermanos Marx y mucho de surrealista. Es chapucero, apesta y es vergonzoso. Eso es lo bueno del cine negro, que son películas totalmente vergonzosas. La última escena de Detour no les gustaba. Por ella no querían darle el visto bueno a la película. Ya estaba acabada. Tenemos a un hombre que ha matado a alguien y ¿qué hace? Se dedica a hacer autostop y no está en la cárcel ni nada parecido. Así que tuve que añadirle unas cuantas frases más. Can put the finger on you or me for no good reason at all. Creo que el cine negro llegó tanto a la gente porque, esencialmente, habla de supervivencia, sin tapujo alguno. Estaba de moda una especie de película dura, llena de dificultades y pasiones, de drama emocional y de ansiedad. Porque la gente iba al cine a ver esas cosas. Si estudiamos los argumentos del cine negro, nos daremos cuenta de que más de un cuarto del total de las películas tienen protagonistas que se autoidentifican como veteranos de guerra. Y lo que descubren cuando regresan de la guerra no es un lugar seguro en la sociedad, sino todo lo contrario. Multiplied and magnified, the insecurity of modern man has been tragically demonstrated in the catastrophe of total war. En cierto sentido, vemos cómo al regresar, la continua experiencia del trauma de la guerra influye en todo. Now we start looking at each other again. We don't know what we're supposed to do. We don't know what's supposed to happen. We're too used to fighting. But we just don't know what to fight. You can feel the tension in the air. En esta época se estaba descubriendo la psiquiatría. Los psicoanalistas refugiados procedentes de Europa que llegaron a Hollywood la extendieron y llegó hasta los directores de cine. Parecía ofrecer una explicación a las cosas. Era algo nuevo que hacía entender a la gente lo que provocaba la locura. I'd rather be insane and alive than sane and dead. Todo empezó con la prohibición. La línea entre lo legal y lo ilegal se volvió borrosa. La vida nocturna se hacía en sótanos y lugares ocultos. Eso aún la hacía más seductora y peligrosa. Podíamos viajar a salvo a ese mundo gracias a las revistas de segunda categoría y a los escritores como Raymond Chandler y sus detectives privados. Y con novelistas como James Cain podíamos encontrarnos absortos en un enrevesado triángulo de amor, traición y asesinato. Él lo llamaba la absoluta seducción del crimen. Here's to crime. Crime is only a left-handed form of human endeavor. Experience has taught me never to trust a policeman. Just when you think one's all right, he turns legit.
Una de las características de las historias de detectives o de asesinatos es que por muy malas que sean, yo nunca he visto a nadie irse antes del final. Porque es como una adivinanza, como un misterio, y queremos conocer la solución. Well, it was about 7 o'clock. Anyway, it was dark. What are you doing at the office that late? I'm a homing pigeon. I always come back to the stinking coop no matter how late it is. I've been out peeking under old Sunday sections for a barber named Dominic, whose wife wanted him back. I forget why. Only reason I took the job was because my bank account was trying to crawl under a duck. As far as our narration goes, I could have... En lo referente a la narración, pude haber hecho esa misma película sin narración, y en su momento lo discutimos. Pero queríamos darle el sabor de Chandler, y Chandler escribía de forma distinta a cualquier otro escritor. Se convirtió en una moda. Tenía un estilo muy peculiar. We were watched. I didn't see anything. I felt it in my stomach. I was a toad on a wet rock. A snake was looking at the back of my neck. Oh, no, not He was the Father. first one to say... Él fue el primero en decir, no lo decía en serio, solo quería saber si podría Trying it colar. on for size. A lot of things still don't fit. Saber si podría colar ya forma parte de nuestra habla, pero él fue el primero en escribir esa frase. Una de las figuras que surgieron en esta ficción fue el detective privado, como alguien que no forma parte del sistema, un solitario, casi un cowboy urbano. You've got a nice build for a private detective. It gets me around. No se le puede sobornar ni corromper, y en muchos casos ni siquiera se le puede seducir. You don't mind my sizing you up a little? Most of us are ex-cops. I worked for the DA, got fired. Este detective privado puede llevarnos a cualquier parte. Podemos seguirlo a los bajos fondos, al mundo del AMPA, pero también podemos ir a la caza de los ricos y famosos. Nos da acceso a cualquier clase social. It was a nice little front yard. Cozy. Okay for the average family. Only you'd need a compass to go to the mailbox. The house was all right, too, but it wasn't as big as Buckingham Palace. I had to wait while she sold me to the old folks. It was like waiting to buy a crypt in a mausoleum. Mr. Marlowe. Otra característica del investigador privado es que casi nunca sale herido. Por eso puede llevarnos a todos los lugares por los que sentíamos curiosidad y sacarnos vivos de ellos. Tenemos dos grupos de escritores que se mezclan entre sí. Tenemos a Hamlet y a Chandler, que eran los más famosos y que habían comenzado escribiendo en las revistas de segunda categoría. Y tenemos también escritores como James Cain, que utilizaban material similar, pero que nunca se rebajaron a escribir para este tipo de revistas. Cain creía que estaba por encima de esta clase de publicaciones. James Cain tenía un efecto y una influencia enorme sobre el resto de los escritores. Básicamente era un novelista. Y al principio las películas no le interesaban en absoluto. You were anxious to talk to him, weren't you? Los guionistas eran los que se ocupaban de todo, aunque basándose en sus libros. There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour. How fast was I going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket. Suppose I let you off with a warning this time. Suppose it doesn't take. Suppose I have to whack you over the knuckles. Escribía como con un cuchillo de carnicero. Eso es lo que hacía. Escribía a hachazos. La situación clásica de Cain siempre era un triángulo. Un hombre que se enamoraba de la mujer de otro y que terminaba matando al marido, por lo que todo acababa mal. What are you doing that for? What are you honking the horn for? La vida es un juego peligroso, sobre todo al existir una nueva raza de mujer que estudia todas las posibilidades, que dicta sus propias reglas. El cine negro tenía unas normas impuestas por la censura. El Código Hays era la ley de Hollywood. Directrices morales y pautas éticas impuestas por la sociedad. La línea que nadie podía cruzar. Les va a sorprender esto, pero creo que el resultado fue excelente, porque nos obligaba a discurrir. Si queríamos introducir algo que pudiera resultar censurable, no podíamos hacerlo claramente, sino con astucia. Teníamos que ser muy listos, y el resultado solía ser mejor que si lo hubiésemos podido hacer sin censura. Permite que la imaginación lo dirija todo, ya que no siempre se puede ilustrar con imágenes. Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else? What else is there I can buy you with?
You look for oil, sometimes you hit a gusher. Susan, tell me, come on. What's bothering you? The scene in the film Big Combo? La escena de la película Agente Especial, en la que Nick Conti la besa en los ojos, luego en la mejilla, después en la barbilla y en el cuello, mientras la cámara se va acercando cada vez más a ella. Y claro, al acercarse así, eliminamos a Nick Conti. El resto es cosa del público. Son ellos los que deben proporcionar las emociones. Que me digan ellos hacia dónde se dirigía él. Que me digan lo que estaba haciendo. El comité estaba formado por 3 hombres, si mal no recuerdo. Y el primero en hablar fue uno que tenía cara de jovencito, que inmediatamente se lanzó sobre mí como un loco y me preguntó cómo me atrevía a filmar una escena tan asquerosa como aquella. ¿En qué estaba pensando y todo eso? Me acusó de todo lo que se le ocurrió, de tener una mente sucia y muchas más cosas. Yo le dejé hablar y al final le dije, perdone, señor, pero no comprendo lo que quiere decir. No sé qué tiene de malo acercarse con el traveling a la cabeza de una señorita. Sea más explícito, por favor. Me contestó, a ver, dígame, ¿a dónde va a parar Richard Conti? ¿A dónde va a parar? Yo le dije, no tengo ni la menor idea. Es posible incluso que saliera del plató para ir a beber un vaso de agua. No lo sé. ¿A qué se refiere usted? Mirándolo con mis inocentes ojos azules. Y le dieron el visto bueno a la escena. El atractivo sexual del cine negro está precisamente ligado al hecho de que no se podían ilustrar esas escenas. Por eso tenían que cargar el ambiente, tenían que jugar. Y en ese sentido las películas de cine negro armonizaban al máximo con la realidad del deseo. Lo que verdaderamente vemos en el cine negro es la aparición de un fenómeno psicológico, que es que los hombres siempre han estado amenazados por una mujer terriblemente atractiva. Son personajes extremadamente ambiciosos, egoístas e interesados, características que normalmente se asocian solo con los personajes masculinos. Kiss me, Mike. I want you to kiss me. Kiss me. The liar's kiss that says I love you. Esa idea de la viuda negra surge al regresar el hombre americano de Europa y descubrir que la mujer americana ha cambiado su papel en la sociedad. Ha trabajado durante la guerra y es mucho más independiente. Es posible que hasta haya tenido romances durante la guerra. Y eso resulta una amenaza para muchos hombres. Margaret will be giving up her job in a few months. Don't kid yourself, darling. I'll take the 6 weeks maternity leave, and then Junior is going to have a nice nurse. You forget that you married a girl with a career. Se puede apreciar en el arte y en la iconografía a través del paso de los años que esa es una figura peligrosa. Una mujer atractiva y poderosa resulta demasiado peligrosa. Y creo que en el cine negro lo que vemos es esa combinación de características en una mujer, que es algo que no suele darse en el cine, y menos en el cine estadounidense. Es inteligente, es muy poderosa y es extremadamente atractiva. Drop this? Utiliza ese atractivo para conseguir lo que busca. Y lo que busca no es el chico de la película. Él solo es una herramienta más. Lo que busca es algo que desea en su interior. La mujer araña del cine negro se identifica por medio de muchas y variadas características. Primero, a través de su atractivo. Suelen ser personajes de pelo largo y vestidos ajustados, con uñas largas que suelen darle a la mano el aspecto de una garra. Suelen fumar, lo que siempre ha diferenciado a la mujer de costumbres licenciosas. Hay muchos casos en los que la mujer controla la composición, ya que la toma se hace en contrapicado, mientras que al hombre se le filma desde arriba. Y así la mujer domina visualmente. Para mí, la clásica mujer fatal es la mujer que se lleva al hombre a la cama
para luego meterlo en un lío. Y me encantaba hacer esos papeles porque es la clase de personaje que la gente nunca olvida. Les encantaba odiarme. What do you want? What are you waiting to see? What kind of a man you are. You really are. Try it on your own man. I'm trying you. También decían de mí que tenía ojos de dormitorio, y eso no cuadraba bien con un papel de ama de casa eficiente o de novia cariñosa, de una mujer encargada de un hogar. Strong or weak enough. What is there about a hoodlum that appeals to certain women? Hoodlums, detectives. Woman doesn't care how a man makes his living, only how he makes love. Hay una buena dosis de fantasía masculina en esas mujeres violentas que son incontrolables, como si fueran animales salvajes. Y a mí me parece que en todo ello hay algo muy seductor. So appealing, so dangerous, so lovely to look at. The darling of London, England, Miss Annie Laurie Starr. Una mujer dócil y sumisa resulta menos atractiva. El hecho de que sea inalcanzable, de que si la tocas te arañe, resulta muy tentador. Creo que a la gente le gusta jugar con fuego. Yo quería una jovencita hermosa, inocente y encantadora. Que fuera un demonio, que fuera mala y a la vez pudiera encandilar. Les junté a los dos y les dije, Peggy, tú eres una perra en celo. Y tú, John, eres un perro en celo. Y os encontráis por primera vez. No sabemos quién de los dos va a atacar. Así que antes debéis mediros con la mirada. Quiero que se vea todo el deseo que lleváis dentro. En mi opinión, la película solo tendría éxito si incluía una historia de amor. Una historia de amor que nunca pudiera acabar bien, pero por la que el público pudiera sentirse atraído. Me encanta esa idea de que no se puede escapar al destino. Lo vemos venir desde el principio. Esa sensación de deseo romántico y de obsesión, de saber que lo que estás haciendo está condenado al fracaso y sin embargo no puedes dejar de hacerlo. Look, I don't want to look in that mirror and see nothing but a stick-up man staring back at me. You better kiss me goodbye, Bart. Because I won't be here when you get back. Come on, Bart. Let's finish it the way we started it, on the level. These people live right on the edge. Estos personajes viven al límite y mucha gente se identifica con ellos. Es algo ante lo que reaccionamos de forma emocional. El amor en el cine negro suele aparecer en forma de obsesión. Suele ser un amor desnaturalizado. Por eso es mucho más apasionado y resulta también más mortal. Todo se hace al límite y por eso se queman antes. Queman la vida antes. Goodbye, baby. Dirty double-crossing hat! Hay un elemento muy importante en el cine negro. La luz y las sombras se utilizan de forma tan contrastada que resulta casi religioso, espiritual o filosófico. Es la vieja dialéctica maniquea de la luz contra las sombras, del bien contra el mal. Y en el caso del cine negro, la luz resalta aún más todo eso. Las fuentes de luz forman parte del contenido de la escena. Susie, what are you doing here in the dark? Very bright. Los puntos de luz son muy potentes y brillantes, y las sombras son muy espesas y profundas. No, we can't.
A causa de los avances técnicos desarrollados durante la guerra, ampliación de repertorios cinematográficos, desarrollo de cámaras portátiles, disminución de travelings, ampliación de unidades de iluminación, fue posible salir por la noche a la calle utilizando las luces de un modo muy dramático y altamente controlado. Todo esto causa una sensación. El mundo es esencialmente negro. Es lo que ocurre de noche. Y lo que vemos es lo que queremos definir y resaltar utilizando la luz. Esto se convirtió en la marca de fábrica del cine negro. Se produce una euforia por el uso dramático que se hace de la luz en esas películas de finales de los 40 y principios de los 50. On the lights again, Cora, please. All right, waste your money. No queríamos estar tanto con los electricistas iluminando un escenario para estar más tiempo con los actores y conseguir sacarles las mejores escenas. En cine negro lo que se hacía era dejar las cosas en penumbra, darles misterio y se acabó. Y eso se lograba con las sombras. Es la exteriorización perfecta de esos personajes atrapados. No hay luz, no hay liberación, no hay salida. Las cosas resultan más aterradoras y misteriosas cuando no se pueden ver. La imaginación se ve obligada a entrar en juego y creo que esa es la clave por la que el cine negro se apodera de nuestro subconsciente. In here, Walter. Una de las técnicas de iluminación que se convirtió en marca de fábrica del cine negro fue la utilización de la persiana veneciana. Era un modo rápido y efectivo del que disponía el director de fotografía para crear una iluminación interesante y poco común sobre una pared que de lo contrario sería lisa y blanca. Además podía obtener interesantes y variados efectos psicológicos dependiendo del modo en que estuvieran inclinadas o ajustadas. En casi todo el cine negro hay una terrible escasez de escenografía. Los escenarios se amueblan con cosas sencillas y funcionales. Las paredes tienden a estar pintadas con colores planos. Se consigue así un ambiente visual que produce la sensación de aislamiento dramático y de soledad. Y eso formaba parte del concepto de cine negro, la utilización de las técnicas de iluminación para alterar el espacio psicológicamente. No podemos olvidar la influencia alemana en este género. A todos los expatriados alemanes que ocupaban puestos importantes en Hollywood, además de los directores y guionistas. Ellos aportaron una tradición visual y dramática que era muy diferente a la que se había estado reflejando en las películas estadounidenses de la época, más centradas en los grandes espectáculos y en las comedietas. Fritz Lang hizo una trilogía de lo que podríamos considerar las primeras películas de gángsters, la trilogía Mabuse, que tuvo una influencia tremenda no solo en el cine alemán, sino también en el estadounidense. E incluso antes de eso, en el gabinete del Dr. Caligari ya se construyeron platós en falsa perspectiva. Se usaron tremendos contrastes de luz y oscuridad, ángulos inclinados y objetos en primer plano. Creo que todas estas cosas tuvieron mucha importancia en el cine negro. Los objetos no son cosas que estén por casualidad en un cuarto. Los objetos son cosas que ocupan nuestra vida. Por eso los suelos son objetos. La posición de la gente con relación a otras personas es un objeto. Al hacer una película hay que estar siempre pendiente de todo. Si no, no se está haciendo una película. Se limita uno a filmar una cosa. La fotografía del cine negro se volcaba en mostrar a los personajes en su ambiente. They're trying to railroad me. I don't know why.
I never stole any dynamite. Con la profundidad de campo, el plano anterior y el posterior quedaban enfocados, existiendo un enorme campo visual detrás de los actores en primer plano. Así se conseguía una sensación de ambientación. Esto se convirtió en un elemento muy importante dentro del vocabulario del cine negro. Let's go. You say you found this dynamite in the bathroom. Well, Pete found it. Show him the dynamite, Right here. Pete. Can't you do something to help me? El enfoque con profundidad de campo se usaba junto con grandes lentes angulares. También se utilizaba como modo económico de cubrir una escena sin tener que usar mucho metraje. Uno de los actores estaba en primer plano y otro actor entraba por detrás de él. Podían hacer una escena completa sin mirarse. El actor que estaba en segundo plano miraba la espalda del actor en primer plano. Ellos no se podían ver, pero representaban juntos una escena. I'm here to arrest you, Emmerich. Al público no le importaba porque podía ver sin problemas a los dos actores. Y la idea funcionaba. Hoy no serviría porque la gente querría ver más reacciones y cómo se miran los actores. Pero entonces era un método muy empleado para filmar escenas de 3 y 4 minutos sin parar, porque tenían unos planes de rodaje limitados temporalmente. Get the young lady. Yes, sir. Todos los que hacíamos películas de segunda categoría queríamos hacerlas de primera, por eso intentábamos impresionar a alguien, generalmente a los ejecutivos del estudio, y normalmente no se les podía impresionar con el tema porque solía estar muy trillado. Tampoco con los actores porque no solían ser los mejores, pero se les podía impresionar con los planos. Aprendí a hacerlos de forma original, sobre todo en las películas de bajo presupuesto en las que hacía falta una inventiva de 1000 demonios. Quería que los ejecutivos que las iban a ver al día siguiente dijeran, este hombre sabe dónde colocar la cámara. Joe Louis hacía unos planos estupendos, era algo increíble. Cogimos un Cadillac de los más largos. Le quitamos todo lo que tenía en la parte de atrás y le colocamos un tablón de 1 metro por 3. Encima pusimos la cámara y una silla para el operador. Fue la primera vez que se usaron micrófonos de botón. Los colocamos por todas partes, dentro y fuera. Además, en la parte de arriba. Teníamos 2 hombres aguantando unas cañas de pescar, de las que colgaban más micrófonos. Les llamé a los 2 y les dije, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vais a entrar en la ciudad buscando aparcamiento. Él va a entrar en el banco y lo va a robar. Saldrá un policía y tú le darás un golpe en la cabeza y te largarás. Eso es todo. Seguid el diálogo que os apetezca, lo que surja entre los 2. Así es como quiero que reaccionéis. Well, it's a nice get-up. I like it. Good-looking gun. Thanks. It's English, ain't it? That's right. What show you with? Cheyenne Rodeo. Tenía 4 días de plazo para filmar esa escena. La terminamos aproximadamente en 3 horas. Y creo que quedó mejor resuelta que en el guión, donde todo ocurría en el interior del banco, la gente tirada en el suelo a punta de pistola y todo ese follón. De este modo dejamos la escena completamente a la imaginación del público. El rodaje fue tan real que la gente de la calle gritaba, ¡han atracado el banco! Y nosotros seguíamos adelante, rodando. Rodamos a lo largo de 3 kilómetros. 3 kilómetros sin un solo corte. Una buena parte de la comunidad técnica de Hollywood había aprendido la técnica de los documentales, bien trabajando en los Estados Unidos o en diferentes departamentos de las Fuerzas Armadas. Por eso sabían cómo rodar de una forma menos estilizada, más auténtica, más real.
Además, durante la guerra, la experiencia del público estadounidense con los documentales hizo que se aceptara de buen grado el uso de técnicas semidocumentales o realistas en el cine de ficción. El rodaje en escenarios reales es obligatorio en el cine negro, porque el cine negro es la realidad en sí. I just kept going down and down there. It was like going down to the bottom of the world to find my brother. Por muy buenos directores artísticos que se tengan, nadie se puede permitir el lujo de hacer un decorado tan usado y gastado como una calle. Es imposible, se presiente aunque no se pueda ver. Esa es la magia del cine y no sabemos cómo ocurre, pero ocurre. Claro que iba en contra de las normas de los estudios. Tienes el patio de atrás, ruédalo allí. Me he gastado $2 millones en construir esa calle. Utilízala. Found my brother's body at the bottom there, where they had thrown it away on the rocks by the river, like an old dirty rag nobody wants. He was dead. Es un increíble poema urbano. Un cuerpo allí tirado. Yo procedo de una zona donde es posible encontrarse un cuerpo así en la calle. En el cine negro era importante representar ciudades auténticas y no los decorados que se construían en los estudios. Christmas Eve in New York. Había que utilizar el aspecto de la ciudad como parte de esa tela de araña estilística. Cuando estás en la ciudad, te haces con un espacio que es dramático de por sí y te encuentras en un universo laberíntico y claustrofóbico. Los personajes parecen siempre peces pequeños en un acuario donde puede ocurrir cualquier cosa. Recurramos a la primera secuencia de Manos Peligrosas. Un hombre que se dedica a robar bolsos y carteras en el metro. Es increíble el número de localizaciones subterráneas que aparecen en el cine negro. Aparcamientos subterráneos, metro, alcantarillado. Es una manifestación del mundo de Lampa, del mundo secreto. La imagen presenta un laberinto donde los criminales pueden esconderse entre las sombras. Es una representación del infierno moderno. Cuando se trabaja con un mundo predestinado, se necesita algún tipo de correlación visual. Es difícil hacer creíble una historia de gente condenada en un día bonito y soleado. La imagen de Richard Widmark corriendo por las calles en noche en la ciudad es una imagen básica del cine negro. No podemos pensar en este género sin que nos venga a la cabeza la imagen de un hombre corriendo de noche por las calles. Es más dramático. En mi opinión, los personajes que salen de noche resultan más fascinantes. Y es de lo que se trata. Nuestro mundo se dirige hacia el caos y parece que no hay mucha gente preocupada por ello. Deberíamos estar muertos de miedo. Yo estaba ya tan harto de las películas de gángsters, las había visto todas y tantas veces, que me pareció que había que darle un nuevo impulso, y le di un cariz más político. Creo que los guionistas no deberían perder de vista la realidad, deberían incluirla en sus trabajos. En los años 50 la energía nuclear era algo nuevo y la gente tenía miedo de lo que podría ocurrir. Manhattan Project, Los Alamos, Trinity. A mí me afectaba mucho todo lo que leía en la prensa al respecto, lo que oía comentar en la radio y la televisión. Y de algún modo todo eso afectó a mi historia. Y no me parece mal, porque vivimos en el mundo y no en una película. Y la película debe reflejar el mundo de alguna manera, y eso fue lo que intenté hacer. Cuando vi El beso mortal tenía 12 años y no la comprendí bien. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Era asombrosa y muy dura, y aún sigo sin entender bien el final. Pero es una de las películas clave del género.
Al final la chica lo está deseando. Lo desea y por eso abre la tapa de la caja. Pero no sabe nada. Cree que dentro hay algo de mucho valor, que se mide en dólares. Pero está relacionado con la seguridad, el futuro y la existencia del hombre. Está claro que termina con un holocausto. El personaje condenado acaba por encontrar la bomba y se acaba el mundo. Es un adelanto de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, donde se llega al mismo punto, pero de forma cómica. De todos modos, estos personajes están siempre condenados a explotar y a hacer explotar el mundo con ellos. Es un final absoluto, no se puede ir más allá. Dominating one half the world, communism stands solidly opposed to the Western concept of democracy. With over 750 million people under communist rule, nearly 1/3 of the population of the Earth, Soviet Russia holds a commanding position in the future destiny of the world. Since World War II, communism... It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Y así llegó la transición, que fue como Estados Unidos entró en la Guerra Fría. Pasamos de la época de posguerra a la época de Eisenhower. Y en ese periodo crítico del 52 al 54 fue cuando se produjo el cambio y cuando se empezaron a hacer películas en contra de los rojos y en las que los comunistas empezaron a ser los malos. El ciclo del cine negro termina por muchas razones diferentes. El estado general del país cambia. Se deja de vivir en esa ansiedad que lo domina todo. La palabra clave de los 50 es unión. The public has been told that television has finally emerged from the experimental phase, and curiosity alone is expected to sell thousands of receiving sets. Se tiende al núcleo familiar. Se da un giro hacia una vida más íntima en los alrededores, lejos de los conflictos del hombre moderno en la ciudad. Algunos dicen que ese fue el fin del cine negro, pero yo no lo creo así. El cine negro era una mirada, un tono, una impresión. Las sombras siguen siendo letales. El asesinato sigue inundando las calles. El amor y la violencia siguen compartiendo lecho. Y el destino sigue teniendo poder para marcarte sin motivo alguno. La vida no cambia, porque la gente no cambia. Malas calles fue un claro intento de hacer cine negro en color. Yo intentaba mezclar la realidad que yo conocía con ese estilo. Trata sobre un joven que intenta hacer dinero de forma rápida y que entra en conflicto con fuerzas muy poderosas, pero que no se da cuenta del peligro que corre hasta que todo a su alrededor se hace pedazos. Last week. Yeah. Last Tuesday. Yeah. Lo considero cine negro y me encanta el cine negro. En ese sentido, es un homenaje, es mi versión personal del cine negro, aunque intentaba acercarme lo más posible a mi experiencia personal. Wait a minute, Charlie. Well, you're right. I'm right. Yeah. Was it last Tuesday? Yeah, that's the Tuesday that was last week. That's before the one that's about to come up. I guess I'm responding. Lo hice dejándome llevar por los comentarios de mi tía, de mi tío o de mi padre sobre las películas que les gustaban, pero sobre las que decían, en esa escena entra ahí y ya no se ve nada más, y no deberían dejarnos sin saber lo que ocurre dentro. Nunca permitían que viésemos cómo se mantienen a raya unos a otros dentro del crimen organizado, o cómo hace en realidad una persona que tiene deudas y quiere abandonar ese mundo. Por eso mi intención fue mostrar todo eso.
¿Por qué no? Porque no iba a mostrarlo. I borrow money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back, right? Right? Because, you know, that's what you are. That's what I think of you, a jerk-off. El color introduce una nueva relación con el mundo real. El mundo real es en color. El cine negro en blanco y negro resulta más abstracto y más estilizado. I don't give two shits about you or nobody else. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Muchas películas en color han utilizado elementos propios del cine negro, tanto visualmente como en relación a los personajes y al argumento. Por ejemplo, Arthur Penn, en Bonnie and Clyde y La noche se mueve. Sin duda eso ocurre en Chinatown. Sabemos desde el principio lo que va a ocurrir. Y en Fuego en el cuerpo, de Larry Kasdan. What's your name, anyway? Ned Racine. Maddie Walker. You all right? Yes, I'm fine. My temperature runs a couple of degrees high, around 100. I don't mind. The engine or something. Maybe you need a tune-up. Don't tell me. You have just the right tool. I don't talk like that. When I started out, Cuando empecé, no sabía si iba a poder dirigir otra película después de Fuego en el cuerpo. Por eso escribí algo que me pareció válido y que me permitiría utilizar ese estilo. No había dirigido gran cosa, excepto varios films de estudiante, y quería hacer de todo con la cámara. Por eso elegí una forma, un género que me permitiera más licencias que otros. Y ese género es el cine negro. We're gonna kill him. And I think I know how. It's real, Ben? It's real, all right. And if we're not careful, it's gonna be the last real thing we do. I wrote a sort of standard film. Escribí un argumento típico de cine negro, pero para mí trataba de algo más profundo. Trataba de algo que veo repetirse mucho entre mis amigos. Ese deseo de llegar muy alto y muy rápido. Y esa es la historia del personaje principal. Es un impaciente y las cosas no le van bien, o no tan bien como a él le gustaría. Y entra una mujer en su vida que parece abrirle todas las puertas y con la que puede tener todo lo que desea de inmediato. He has a gun! El personaje de Ned Racine, que interpreta a William Hart, no se diferencia tanto de mucha gente que yo conozco y de cierto estereotipo estadounidense. De hecho, la mala, si es que podemos definirla así, se mueve llevada por las mismas ambiciones. Es una mujer que se esfuerza por conseguirlo todo. If you never trusted me again, you'd probably be smart. But you must believe one thing. I love you. I love you, and I need you. La violencia y el sexo han pasado a ser mucho más gráficas. Y en mi opinión, un elemento clave del cine negro era la tensión y la represión existentes. Las técnicas de rodaje también han cambiado mucho y se dispone de más dinero. Ya no se hacen películas de bajo presupuesto que traten esos temas. Las de ahora tienden a ser mucho más sangrientas. Las películas de primera categoría suelen tener unos presupuestos de producción y de diseño muy abultados. El cine negro se componía inherentemente de películas de bajo presupuesto con ciertas limitaciones y restricciones materiales que llegaron a formar parte del vocabulario del rodaje. En la actualidad ya no se utilizan. Se han producido varios intentos de emular ese estilo, pero ese género va unido a una época y a un lugar.
y esa época ha pasado y ese lugar ha cambiado. Si alguien intentase hacer una película utilizando esos diálogos tan nítidos y fluidos de Chandler, de Hammett, de Hemingway, ¿sería comercial hoy en día? No lo sé. Creo que no. Estoy convencido de que se trata de un género histórico. Cuando hablamos del expresionismo alemán, nos referimos a una época concreta. Cuando hablamos de la Nouvelle Vague, nos referimos a una época concreta. Y lo mismo ocurre con el cine negro. Ya no se hace cine negro. Es una cuestión semántica. ¿Quién define el cine negro? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal en las películas estadounidenses? Lo peligroso es que en cualquier momento de la historia, la crítica a través de los medios de comunicación es la que define lo que está bien y lo que está mal. Pero aún queda mucho por decir. Quizá lo sepamos dentro de 50 años, cuando miremos atrás y veamos qué cosas han sobrevivido al paso del tiempo. La gente no ha cambiado en 40 años. Así que si hace 40 años una cosa nos parecía real, tiene que seguir pareciéndonoslo ahora. Claro que los problemas actuales son ligeramente diferentes a los de entonces, pero los problemas básicos de la humanidad siguen siendo los mismos. Look, mister, I'm so tired. You'd be doing me a big favor if you'd blow my head off.